Patiño. El día de hoy con la compañera Shirley Joana Murillo vamos a dar el resumen de la fase número 4 de sistemas de servicios y transportes. En la unidad número 1, generalidades de los sistemas de transporte, ¿qué es el transporte? El transporte es el movimiento, es el desplazamiento de personas, animales, mercancías de un lugar a otro con un propósito particular. ¿Qué genera el transporte? Genera un servicio esencial que permite a las personas acceder fácilmente a la educación, el empleo, la atención médica y otras instalaciones. ¿Qué genera el transporte? Genera un servicio esencial que permite a las personas acceder fácilmente a la educación, el empleo, la atención médica y otras instalaciones. La geografía económica es el estudio del espacio y lugar, centrándose en las características físicas y culturales de diferentes regiones del mundo. Se ocupa de la distribución espacial y la organización de las actividades económicas. Dentro de las rutas, una ruta de transporte es el trayecto predeterminado que un transportista dispone para la entrega de mercancías. Terminales son consideradas terminales de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera, el conjunto de instalaciones que funcionan como una unidad de servicios permanentes junto a los equipos, órganos de administración, servicios, a los usuarios, a las empresas de transporte y otras partes interesadas. Unidad 2. Sistema, modos y medios de transporte. Los modos. Modo aéreo es el transporte de la actividad del desplazamiento que permite el traslado de personas, mercancías y correo en aeronaves. Modo terrestre. El transporte terrestre es todo aquel movimiento de mercancías que se realiza por tierra. El modo marítimo es el movimiento de mercancías por mar. Es una forma esencial de comercio en todo el mundo, utilizado por barcos como medio de transporte. Modo ferroviario consiste en el traslado de mercancías a través de los trenes de carga. Modo oleoducto es el transporte de las tuberías, es un modo rentable y eficiente de transporte de los diversos líquidos, gases de un lugar a otro. Los tipos de carga por modo de transporte. Existen dos tipos principales de carga, el general y el granel. Asimismo, según su naturaleza, la carga se clasifica entre peligrosa, perecedera y frágil. Dentro de la general, el tipo de carga que se transporta en cantidades pequeñas e independientes, estas se dividen en sueltas, no unitarizadas y unitarizadas. En suelta y no unitarizado, este tipo de carga consiste en bienes sueltos o individuales, manipulados y empacados como unidades separadas. Dentro de la unitarizada, este tipo de carga está compuesta por artículos individuales, tales como cajas, paquetes u otros elementos que no están unidos. A granel se transporta en abundancia y sin embalaje. La carga puede ser sólida, líquida o gaseosa. Por ejemplo, entre los sólidos están lo que son los abonos, granos comestibles, fertilizantes, minerales y otros. Dentro del líquido está el petróleo, lubricantes, gasolina, diésel, sebo u otros. Y dentro de lo gaseoso está el gas propano, butano y otros. Dentro de la peligrosa, este tipo de carga se caracteriza por tener propiedades explosivas, combustibles, oxidantes, venenosas, radiactivas o corrosivas. De no tener un trato adecuado puede poner en riesgo la vida humana y el medio ambiente donde se está transportando. Dentro de las peligrosas se clasifican 9 tipos, que son explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias comburentes, peróxidos orgánicos, sustancias tóxicas e infecciosas, material radiactivo, sustancias corrosivas, sustancias y objetos peligrosos. Dentro de la perecedera tenemos todos los productos alimenticios. En la mayoría se requieren ciertos medios de preservación como el control de la temperatura al mantener las características originales en sabor, gusto, olor. Entre ellas tenemos los vegetales, todo tipo de carnes y los lácteos. En frágil, todos aquellos artículos que pueden ser dañados fácilmente si son expuestos a vibraciones, caídas, choques, manipulaciones poco inadecuadas. Entre ellas tenemos el vidrio, la cerámica, los cuadros, electrodomésticos y el barro. Los medios de transporte. Los modos y medios de transporte son aquellos que facilitan la movilización de un lugar a otro de bienes, mercancías y personas. Con respecto al modo, puede ser ferroviario, terrestre, marítimo, aéreo o oleoducto. La infraestructura de instalaciones. La infraestructura de transporte incluye estructuras tales como carreteras, ferrocarriles, vías aéreas, vías fluviales, canales, tuberías
y terminales como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, estaciones de autobuses y puertos marítimos. Estas son componentes esenciales de cualquier sociedad moderna. Los principales sistemas de transporte. Está el intermodal, que combina el transporte terrestre, aéreo y marítimo. El multimodal integra el transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. El transmodal incluye el transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y por cable. Entre los transportes sostenibles son aquellos en los que se reduce el consumo de la energía al mínimo imprescindible, que tienden a utilizar fuentes de energía renovables y que utilizan medios ecológicos y transporte. Entre esas tenemos pues caminar, transportarse en bicicleta, en patineta, en carros eléctricos y en patinetas eléctricas. La clasificación de las carreteras según su funcionalidad. Está la red primaria a cargo de la nación, comprende las grandes autovías y autopistas. La red secundaria a cargo de los departamentos, son aquellas carreteras de calzada única que unen generalmente municipios y se conectan directamente con las carreteras primarias. La red terciaria a cargo de los municipios, caminos o interveredales. La tendencia dominante a escala mundial en logística y transporte está lo que es la globalización, que es el aumento de la demanda del transporte internacional de mercancía debido a la globalización. Está el comercio electrónico, mayor necesidad de transporte de paquetes debido al auge del comercio electrónico. Tecnología, lo que es la transformación del transporte mediante el desarrollo de nuevos vehículos y tecnologías de gestión logística. Está la sostenibilidad, que es el enfoque en prácticas sostenibles para reducir el impacto ambiental del transporte. La unidad 3, distribución física internacional, conceptualización de la distribución física internacional. Es el proceso logístico que se desarrolla en torno a surtir un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. Su objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que puedan generar durante el proyecto, desde el punto de salida en origen hasta el punto de entrega en destino. Bueno, dentro de las etapas del DFI está el análisis de la carga de transporte, la preparación del empaque y embalaje, la selección del modo de transporte, los costos y la documentación que se requiere. Dentro de los tipos de carga está la carga general, la carga suelta, unitarizada, la carga granel. Por su naturaleza pues pueden ser perecederos, frágiles, peligrosos o extradimensionada. El modo de transporte se puede elegir según pues la carga, lo que es aéreo, terrestre, marítimo, ferroviario o el oleoducto. ¿Cómo elegir el modo de transporte? Dependiendo la tarifa, la distancia, el tiempo de transporte, el valor de la mercancía, los seguros, el empaque y el embalaje, el costo y tiempo del carga y descargue. Definición y categoría de los Incoterms. Los Incoterms son es un lenguaje internacional para términos comerciales. Esta facilita las operaciones y delimitan las obligaciones. Regulan 4 categorías que soporta toda la transacción comercial: entrega de la mercancía, transferencia de riesgos, distribución de los gastos, trámites documentales. En los Incoterms son de carácter progresivo y se dividen en grupos E, F, C y D, donde cada grupo define su punto de entrega. Bueno, dentro de los tipos y categorización, pues vemos todo el tema de los Incoterms. Están los grupos que se dividen en el grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. Dependiendo de esto, pues están los Incoterms, que es el tipo de salida, el sin pago del transporte principal, con el pago del transporte principal o simplemente el transporte de llegada. Esto se hace lo que es el tema, digamos, la salida que es en fábrica, sin el pago de transporte, pues el libre transportista, libre del costado del buque, el libre a bordo. Está también el costo del flete, el costo del seguro y el flete, el transporte pagado hasta donde se va a entregar la mercancía, o el transporte y seguro pagado hasta donde se va a entregar la mercancía, o solamente la mercancía entregada en terminal o entregada en el lugar donde se determine, o en el destino pues con los derechos pagados. El grupo E es el vendedor que se limita a poner la mercancía a disposición del comprador en sus propios locales. Grupo F, el vendedor es el encargado de entregar las mercancías a un transportista designado por el comprador. Grupo C,
El vendedor contrata el transporte pero sin asumir el riesgo de pérdida o daño de las mercancías ni los adicionales debido a los hechos después de la carga y el despacho. Grupo D. El vendedor asume todos los gastos y riesgos necesarios para llevar las mercancías a un lugar de destino. Aporte del transporte al desarrollo económico. Tenemos 4. Indica el mejoramiento económico a nivel local, nacional, global para la calidad de vida de las personas. Es un factor clave en la determinación de los costos para los diferentes bienes y servicios que se comercializan en un mercado. El transporte vincula los factores de producción para una compleja red de relaciones entre productos y consumidores. 4. Permite mayor nivel de desarrollo económico al permitir vender los productos y servicios nacionales en el mercado global. Las conclusiones. La conclusión de mi compañera Shirley: los sistemas de transporte son esenciales para la sociedad moderna, ya que proporcionan los medios para trasladar personas, bienes, servicios de un lugar a otro. Los componentes de este sistema incluyen infraestructura, vehículos y operaciones. Las funciones principales son el movimiento de personas, bienes y la respuesta a emergencias. Los 3 tipos principales de sistemas: transporte terrestre, acuático y aéreo. De mi conclusión se comprende la importancia que tiene el transporte y cuáles son los elementos que lo integran, cada una de sus características, los medios y modos que hay para transportar la mercancía o materias primas según el contexto laboral del que se esté hablando. Se logra identificar que es vital saber determinar qué medio y modo es positivo para cada organización y la manera como se puede optimizar sus procesos y ahorrar costos. Muchísimas gracias. Feliz noche.